Hola queridos hermanos, quiero compartirles que hoy llegamos al video 100 de lo que estamos haciendo de reflexiones del Espíritu Santo en la Biblia. Hemos visto el Espíritu Santo en los evangelios sinópticos, en Juan, en Hechos de los Apóstoles, en los escritos paulinos, y ahora estamos viendo en Hebreos y cartas católicas, y falta, pues cartas católicas, falta Apocalipsis, falta mirar el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. A lo largo de los 2000 años de tradición de la iglesia y de magisterio de la iglesia, falta mirar los símbolos del Espíritu Santo. Así que nos esperan otros 100 videos más para aprender y conocer sobre el Espíritu Santo. Eso me sorprende. Y por eso el tema de hoy, al llegar a estos 100 y podemos compartir con los demás y ponerle nuestro dedito arriba para decir que bueno, hemos aprendido del Espíritu Santo más de lo que pensábamos y estamos sorprendidos. Pues bien, el tema de hoy es elevarse a la vida en el Espíritu Santo, como lo podemos ver en Hebreos capítulo 6, versículos del 1 al 6. El autor de la carta a los Hebreos a final del siglo primero, en el capítulo 5, versículos 13 y 14, nos dice, pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia, porque es niño. En cambio, el manjar sólido es de adultos, de aquellos que por la costumbre tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Esto que está en Hebreos 5, 13 y 14 nos muestra a nosotros que hay una diferencia entre el niño espiritual que necesita la leche espiritual y el manjar sólido, que es para los que tienen ejercitado el discernimiento entre el bien y del mal y le llama los adultos. Pues bien, de eso vamos a compartir. ¿Cuáles son esos elementos de los adultos? ¿De qué nos está hablando? Elevarse en la vida en el espíritu. Entonces viene Hebreos 6, del 1 al 6, y va a explicarlo. En los versículos 1 al 3, en esos versículos 1 al 3 está el alimento para los niños, lo que va a llamar la enseñanza elemental. Miren cómo lo dice. Por eso, dejando aparte la enseñanza elemental acerca de Cristo, elevémonos a lo perfecto, sin reiterar los temas fundamentales del arrepentimiento de las obras muertas y de la fe en Jesús, en Dios, de la instrucción sobre los bautismos y la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y así podremos, y así procederemos con el favor de Dios. Entonces, miren aquí, nos habla de 6 temas de los que trata lo que llama el alimento espiritual, la leche espiritual o el alimento para los niños, o le dice la enseñanza elemental. Uno, el arrepentimiento de las obras muertas, que nos habla de la conversión y nos convertimos a Jesucristo. Dos, la fe en Dios, y se refiere a la aceptación en Jesucristo, y he aceptado al Señor por la fe. Tres, la instrucción sobre los bautismos, porque parecía que era como entender el bautismo en la sangre de Cristo y el bautismo en el Espíritu Santo, que para nosotros es un solo bautismo, pero habla allí en plural de los bautismos, el bautismo en la sangre de Cristo y el bautismo en el Espíritu Santo. Cuatro, la imposición de las manos en sus diversos usos litúrgicos y terapéuticos cuando oramos por intercesión. Cinco, en la resurrección de los muertos y cómo los muertos resucitan en torno a Jesucristo. Seis, el juicio final, que es el juicio eterno, el juicio venidero, que es el juicio para la vida eterna, para entrar a la vida eterna. Esos 6 temas son los temas que va a llamar la enseñanza de los niños. La pregunta es, ¿y todos esos 6 temas ya los manejas? ¿Manejas 3? Ah, bueno, entonces debes manejar los otros 3. Luego nos habla de elevarse a la vida en el espíritu, los versículos 4 al 6. Dice así, porque es imposible que cuantos fueron una vez iluminados, guardaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, saborearon las buenas nuevas de Dios y los prodigios del mundo futuro. A pesar de todo, cayeron, se renueven otra vez mediante la penitencia, pues crucifican con su muerte, con la muerte de su Hijo Jesucristo, y exponen la vida de infamia. Aquí nos muestra cómo vamos a elevar, cómo elevemos. Quien cree en el Espíritu Santo le llama iluminado. Aquel que cree y que crece
en el Espíritu Santo y fortalece su relación en el Espíritu, eleva su relación, le llama iluminado por el Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque le gusta el don celestial, que es como lo llama. Entonces, de adultos en la fe, de adultos en el crecimiento espiritual, son aquellos que les gusta el don celestial y por eso consumen el alimento sólido. ¿Qué alimento sólido es ese? Saborearon, saborearon las buenas nuevas de Dios. Es decir, busca ya el Evangelio de Dios y crecer en el Evangelio de Dios, crecer en la vida del Evangelio y por tanto en la evangelización. Además dice que conocen los prodigios del mundo futuro. Por eso se mantienen firmes en la esperanza de la vida eterna. La muerte ya no les asusta. Una persona que ha elevado su vida en el espíritu, la muerte ya no asusta, porque la muerte es el paso para seguir viviendo. Mueres para vivir. Y el tercer elemento es que se renuevan otra vez mediante la penitencia. Se renuevan a través de la reconciliación con el Padre, a través de su Hijo, del Hijo de Dios, como dice acá, de su Hijo. Estos tres elementos le llama el manjar sólido, el de los adultos, el de saborear el Evangelio una y otra vez y crecer en el Evangelio y avanzar en la vida del Evangelio, ordenar su vida de acuerdo al Evangelio de Jesucristo, en los prodigios del mundo futuro, porque su meta ya no está puesta en tener cosas, sino en ser y trascender. Su meta no está en tener, sino en ser y trascender. Por eso va más lejos. Prodigios del mundo futuro. Y tercero, cuando se cae, se equivoca, falla, se da cuenta del error, revisa todo y renueva la penitencia. Y se renueva una y otra vez por la penitencia para nacer de nuevo, porque el sacramento de la reconciliación restaura las gracias bautismales. Sí, así como lo escuchaste, el sacramento de la reconciliación restaura las gracias bautismales. Entonces se restaura para seguir adelante, para avanzar, no para quedarse en el pasado, sino para avanzar en lo que el Señor está realizando. Tres elementos para aquellos que tienen la costumbre, las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal y crecer en esa identidad y en esa misión como cristianos. Hermanos, podemos elevarnos en la vida en el Espíritu, compartir la vida en el Espíritu y elevarnos. Hay más, hay más. El Señor quiere darnos más y ofrecernos más. Hay más de lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Tú eres embajador del Espíritu Santo y espero que no te canses de aprender del Espíritu. Al contrario, que eleves tu vida en el Espíritu y que cada vez sea mejor. Te felicito por haber visto estos 100 videos sobre el Espíritu Santo en la Biblia y nos quedan otros 100 para avanzar y para mostrarle a mucha gente que vivir en el Espíritu es supremamente grande, maravilloso y sin límites.